en su despacho aquí en Bogotá. ¿En qué parte de Bogotá, doña Blanca? En el barrio La Castellana es mi Ah, oficina. ahí ya queda la oficina, ya está su despacho, la Ajá. señora Blanca Durán Quintero, la doctora Blanca Durán Quintero, que es asesora jurídica de importantes cooperativas en todo el país, nos atiende el día de hoy. Pues bienvenida, esta es la segunda oportunidad y como lo pronosticamos, se está consolidando poco a poco nuestro consultorio solidario y le agradecemos mucho que nos atienda y que nos permita conocer un poco más de todos esos temas jurídicos. Y Claro que sí. Ah, sí, sí. me comentaba usted que el tema del lenguaje es fundamental, porque hay confusiones en los términos que algunas empresas utilizan, incluso los asociados, incluso los directivos. ¿Por dónde empezamos, doctora Blanca? Primero que todo, empecemos por saludar a su audiencia, su querida audiencia, con mucho afecto solidario. Y de verdad, como habíamos conversado en oportunidad anterior, estamos prestos para colaborar con estos temas que es importante aclarar a algunas personas del sector solidario. Pues obviamente hay personas que desde hace muchos años manejan el tema, pero pues en términos generales mi experiencia es que no necesariamente todos manejamos el lenguaje de solidario. Entonces, estoy presta con muchísimo gusto a charlar sobre estos aspectos. Obviamente sabemos que no tenemos todos la verdad absoluta. Hay temas que seguramente van a requerir de pronto alguna profundidad o también hay conceptos de algunas personas, pero se trata de eso, de que podamos conversar y aclarar, en fin, lo que haya necesidad. Lo importante es que todos manejemos el mismo lenguaje, ¿sí? En eso Sí. estamos de acuerdo. Empieza el tema de los aportes, los ahorros y las contribuciones. Son Uh tres -huh. términos diferentes, pero son muy parecidos en la mente del asociado. ¿Qué diferencias hay en esos tres términos? Aportes, ahorros y contribuciones. Bueno, lo primero que digo yo que hay que señalar es que los aportes son los recursos económicos que entregan los asociados a las empresas solidarias, cooperativas, fondos mutuales, organismos de segundo, de tercer grado, y que se constituyen en los dineros necesarios para desarrollar el objeto social principal, como es la prestación de todos los servicios para los asociados y su satisfacción de necesidades. Es importante aquí, y eso lo he venido señalando incluso en algunos congresos ya en este momento internacionales, que debemos tener presente los conceptos que debemos manejar. Una cosa son los aportes y otra cosa es el capital. Ya dijimos que es el aporte. En cambio, el capital es un término que se utiliza más en las sociedades de carácter comercial, cuyo propósito es obtener un lucro como consecuencia del desarrollo de los objetivos que se propusieron los socios. Allá sí hablamos de socios, ¿sí? Entonces, mire que implica un lucro. En cambio, los aportes son para lo que acabamos de decir. Otro concepto que me parece aprovechar la oportunidad es el término de asociado y socio. Si vamos al aspecto meramente gramatical, incluso en los diccionarios dice que es lo mismo, son acepciones o sinónimos, pero desde el punto de vista doctrinal del sector solidario son dos cosas distintas, porque el socio es aquella persona que pertenece a una sociedad, desde el punto de vista doctrinal o filosófico, pertenece a una sociedad y el ánimos, como lo dijimos tal vez en algún momento, es el de obtener un lucro, mientras que el asociado es a una asociación y las asociaciones lo que pretenden es el desarrollo integral del ser humano. Sí, entonces, eso es algunos de los aspectos que vamos señalando. Ahora, en cuanto a las características, es importante tener presente cuáles son las características que deben tener los aportes. Por ejemplo, según el artículo 46 de la ley 79, hacen parte del patrimonio, es decir, es la base esencial
del patrimonio se constituyen en entre paréntesis, un capital de riesgo o un aporte de riesgo, la empresa solidaria responde ante terceros, en primer lugar, con la totalidad de su patrimonio y el asociado hasta el monto de sus aportes. Otra característica es que quedan directamente afectados desde su origen a favor de la empresa como garantía de las obligaciones que el asociado contrae con la empresa solidaria. Solamente se devuelven al asociado cuando este se retira por cualquier causa. Y cuando decimos por cualquier causa es porque se da un retiro voluntario, se da una exclusión o hay la muerte. Entonces, solamente en esos casos. ¿Por qué hago esa claridad? He encontrado muchas cooperativas que aún siendo, perteneciendo al asociado en retiro, le hacen cruce con créditos o le devuelven parcialmente los aportes. Eso se da en muchas cooperativas y eso legalmente no es permitido. Otra característica es que opera el cruce de obligaciones, o sea, de créditos o de cualquier otra obligación de carácter económico cuando el asociado se retira. O sea, no se pueden cruzar los aportes con el saldo del crédito, por ejemplo. No se puede, a menos que sea por esas tres causales, por retiro voluntario, por muerte o por exclusión, pero no se puede hacer el cruce nunca. Se hace, pero legalmente no se debe hacer, porque Pero, ahí incluso estaríamos afectando a los terceros que tienen alguna vinculación de carácter comercial con las cooperativas. pero una pregunta así como de un viudo con aspiraciones es Uh-huh. que, por ejemplo, si fallece el asociado, ¿no debería quedar condonada la deuda en caso de... Generalmente, bueno, esa es una situación. Bueno, en términos generales sabemos que no se puede cruzar, sino es por la muerte del asociado, siempre y cuando el seguro no cubra, no alcance a cubrir la totalidad de la obligación, ¿sí? Porque Claro, generalmente, pues hay un seguro que ampara al crédito, pero a veces se ha presentado el caso de que el seguro no alcanza a cubrir la totalidad. Entonces ahí sí, pues se acude a esos aportes. voy a saludar a Coasmedas, que nos mandó un mensaje, la Claro que gente lo sí, puede ver en su claro que pantalla, sí, y ya regresamos para volver sobre estos temas. claro que sí. Aportes, ahorros, a las personas a que se acerquen a sus oficinas y pregunten por todos los servicios que tiene Coasmedas. Qué bien, así es. Doctora Blanca, Bueno, claro que entonces, sí. yo a la cooperativa le pago mis aportes, Sí, claro. pero si la cooperativa en algún momento necesita una ayuda adicional, yo hago una contribución, No, no ¿no? es así. No, no. Solamente hay aportes sociales y ya vamos a ver de pronto cómo pueden utilizarse los dineros de los asociados y en qué casos, pero solamente se pueden, en este caso, hacer los aportes. Hay incluso varios tipos de aportes, pero me parece que es importante que nos quedaron dos características importantes de los aportes. Por ejemplo, en un proceso, un eventual proceso de liquidación, están en último orden de prelación en los pagos, los aportes. Y no sabemos todos que los aportes no devengan intereses. Eso me parece que es importante tenerlo claro. Ahora hay un aspecto, por ejemplo, hay unos tipos de aportes. ¿Qué tipos de aportes hay? Y para responder enseguida su pregunta, hay aportes iniciales que son, la ley dice que cuando se constituye una empresa solidaria, sobre todo una cooperativa, deben darse unos aportes iniciales para poder comenzar a desarrollar el objeto social. Hay unos aportes de admisión que generalmente lo denominan cuota de admisión. Legalmente no están señalados, pero es una costumbre del sector solidario
que cuando se va a vincular se entrega una cuota de admisión. Hay otros aportes que son los suscritos. Y para hacerlo lo más fácil e entendible, aportes suscritos son aquellos dineros que se requieren para que el objeto social de una empresa se pueda desarrollar a cabalidad. Pensemos en esto, yo considero que para hacer una panadería cooperativa requiero de 500 millones mínimo, pero como no los tengo, entonces esos serían unos aportes que yo suscribo, pero al momento de constituir la entidad yo puedo, de la panadería, ya pago, entonces serían aportes pagos, 250 millones de pesos. Entonces, esos son pagados. Hay unos aportes que son ordinarios o periódicos que son los que la ley dice que el artículo 19 de la ley 79 dice que los aportes son ilimitados, ¿sí? Entonces, por esa razón, el estatuto debe consagrar unos aportes periódicos, no necesariamente deben ser quincenales, mensuales, bimensuales. Por ejemplo, hay entidades como cooperativas de escritores que el aporte incluso es mediante la entrega a la cooperativa de libros. Eso es un aporte, ahí diría, en especie, ¿sí? Entonces, ese sería importante tenerlos. Y los extraordinarios, que ya ahí viene la pregunta suya. Cuando las entidades no alcanzan a desarrollar su objeto social con esos aportes ordinarios, la asamblea, y únicamente, óiganlo bien, únicamente la asamblea es la que puede aprobar aportes extraordinarios. ¿Por qué señalo esto con énfasis? Porque he encontrado que en algunas empresas, sobre todo de carácter cooperativo, eh, se delega en el consejo de administración el cobro o que ellos definan lo relacionado con el pago de algunos aportes que se consideren que hacen falta. Y eso es imposible legalmente, ¿no? Me refiero legalmente a hacerlo. O sea, esa es una facultad indelegable, no se puede hacer. Solamente es porque la asamblea en un momento dado considera que no alcanza para cubrir, por ejemplo, los créditos con sus aportes ordinarios, entonces aprueban unos aportes de carácter extraordinario. Hay los aportes individuales, que son los aportes que tenemos cada uno de nosotros. Aportes sociales son los aportes que tenemos todos en la cooperativa, o sea, los aportes ya en sí. Lo que estamos trabajando ahora en la ley cooperativa, que son los mínimos no reducibles, sí, que se está trabajando como una modificación de la ley. Es un parámetro que se tiene en el sector solidario para que analice que si hay en un momento dado la baja de esos aportes mínimos no reducibles, es porque hay que tomar medidas por parte de las asambleas. Y por último, por ejemplo, en este tema, como una de las características de los amortizados, que ya más adelantico considero que podemos hablar de ellos. Mientras que miremos la diferencia con los ahorros. Ahí va. Eso sí ganan intereses. Es correcto. Entonces, la característica de los ahorros son, los ahorros son aquellos dineros que nosotros depositamos en una entidad del sector bancario tradicional o en una cooperativa, que siempre y cuando sea una cooperativa bien de ahorro y crédito o una cooperativa financiera. A ver, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que si yo me llamo cooperativa de ahorro y crédito, es porque a más de los aportes, los asociados captan ahorros, la cooperativa, perdón, capta ahorros de sus asociados, única y exclusivamente, ¿sí? Y en ese caso, esas cooperativas de ahorro y crédito las vigila la Superintendencia de Economía Solidaria. Mientras que si la cooperativa está autorizada para captar, es decir, para recibir aportes de sus asociados y puede captar ahorros de sus asociados y de terceros, en ese caso la cooperativa necesariamente debe denominarse
cooperativa financiera y en ese caso la vigila la Superintendencia de Economía, perdón, la Superintendencia Financiera. Es el caso, por ejemplo, de Comeva y muchas otras, sí, pero es el que tengo ahí más a la mano. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Voy a saludar. Claro, claro que sí. Deje mi saludo a una de esas financieras, a Cotrafa, Claro, que está en Antioquia. claro. Y le hago una última pregunta sobre estar al día o estar Uf, al corriente. Uy, pues uno dice que es lo sí. mismo. Cotrafa es crédito, ahorro, ayudas universitarias, beneficios y mucho más. Afíliate ya y descubre nuestros beneficios. Cooperar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. Contáctanos en nuestra línea única de servicios, WhatsApp o página www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. El profesor Henry Ernesto Pérez Ballén nos manda una nota del profesor Cléulo Sabogal, que es un experto en idiomas, y él dice que los abogados se equivocan mucho utilizando la palabra compulsar, pero ese es un tema para otro programa. Sí, claro. Vamos a compartirlo. Compulsar es agregar, enviar, y aquí Uh-huh, comparar, y aquí es comparar, y aquí lo interpretan como enviar, dice el profesor Cléulo uh-huh, Sabogal. de Eh, acuerdo. bueno, pero ¿qué diferencia hay en estar al corriente y estar al día? Porque uno desapercibido, pues le parece que es lo mismo, ¿no? Sí, no, no, no son lo mismo. La ley es muy clara, eh, sobre todo si mal no recuerdo, aquí tengo la ley, en el artículo 27 o 28 de la ley 79, señala que los asociados deben estar al corriente en sus obligaciones. ¿A qué se refiere ello? A que el asociado esté, o sea, haya pagado sus aportes y sus obligaciones de acuerdo a lo que señala el estatuto. El estatuto puede decir, por ejemplo, que se pagarán los aportes cada 2 meses, ¿sí? Y, y además las obligaciones, por ejemplo, pensemos en esto, que el 15 de este mes de mayo tengo yo que pagar una cuota. Entonces, si se convoca a una asamblea y ya pagué eh, marzo y abril y voy a pagar la cuota del mes de mayo, el 15 de mayo, pero la convocatoria de la asamblea la vamos a hacer el 17, pues ahí estamos al corriente en las obligaciones. Mire que yo ya pagué el 15, pero la asamblea se va a hacer el 20 o el 30 de mayo. Eso es estar al corriente en la obligación. Mientras si se considera que es estar al día, pues estar al día es estar en la fecha. Querría decir que yo el 25 o el 30 tendría que pagar otros recursos. Y eso no es lo que dice la ley. La ley dice que es estar al corriente, o sea, en la fecha en que según el estatuto o según el reglamento de crédito, lo que yo haya firmado con la cooperativa, haya pagado la cuota respectiva. No sé si me hice entender bien. Claro, pero usted nos advierte que eso que parece menor lo están utilizando muchas entidades para descalificar o asistentes a la asamblea o personas que se quieren postular. Claro, claro, porque el estatuto, como lo debe decir o como lo dice la ley, dice es estar al corriente. Y entonces hay entidades que dicen, ah, no, es que los asociados del estatuto, miente, el estatuto dice estar al día, y entonces usted no está al día porque usted pagó el 15 de mayo y resulta que la asamblea la vamos a hacer el 15 o el 17 y entonces usted a ese día no había pagado sus obligaciones. Entonces declaran como inhábiles a un número importante de asociados. Y la ley dice es estar al corriente. Ese tema es la otra situación que a veces consagran en el estatuto es la siguiente, dice
es que los asociados, para que puedan participar en la asamblea, deben estar a paz y salvo. Cuando nosotros decimos en un estatuto que debe estar el asociado a paz y salvo, quiere decir que no deba nada. No debe nada. Entonces, pero hay... O sea, no puede tener un crédito siquiera. Es claro, es decir, eso es totalmente ilógico y usted encontrará en algunos estatutos de algunas cooperativas que dicen que para que el asociado pueda asistir a la asamblea debe estar a paz y salvo. Pues entonces estar a paz y salvo es muy complicado porque uno siempre va a deber en un momento dado aportes, no porque no esté al corriente, sino porque no ha llegado la fecha en que yo debo hacer el pago correspondiente o no me ha llegado la fecha en que deba pagar la cuota de un crédito, por ejemplo. Entonces, hay muchos estatutos que dicen, no, es que usted, según lo que dice el estatuto, debe estar a paz y salvo. O sea, mire que son 3 conceptos que manejan de manera irregular. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente para que no se le virlen los derechos a un número a veces importante de asociados. Y a veces, ¿sí?, de ahí se agarran y demandan una asamblea por un término. Correcto. Doctora Blanca, gracias por la clase. No, me faltó dos cositas. Cuéntenos. Porque no terminamos de mirar la diferencia de otros aspectos que es importante tener en cuenta respecto de los ahorros, ¿sí? Los ahorros no hacen parte, por ejemplo, del patrimonio. Ya dijimos que devengan intereses, no son capital de riesgo, por ejemplo, excepcionalmente son garantía de obligaciones. Por ejemplo, ahí en los fondos de empleados hay los aportes obligatorios y ahorros también obligatorios en los fondos de empleados. Entonces, cuando hay estos ahorros permanentes, pueden ser, o generalmente son garantía de las obligaciones, y los ahorros sí pueden ser por modalidades. Mire, puede ser ahorro a la vista, a término, o sea, los famosos CDAT, que a veces también los confunden con los CDT. Yo cometí ese error hoy. Sí, bueno. ¿Qué pasa con los CDT y los CDATs? Perfecto, sí. Hoy, precisamente en estos días, en una cooperativa muy grande, establecieron en un reglamento que los asociados podían hacer sus ahorros mediante un CDT. Entonces, yo aclaré lo siguiente: en el sector solidario estamos autorizados única y exclusivamente, me refiero a las cooperativas de ahorro y crédito, solamente pueden tener CDAT, no CDTs. El CDT, certificados de depósito a término, y el CDAT, certificados de depósito de ahorro a término. Sí, es decir, ahí hay una diferencia grande que siempre la estuvimos analizando, y es que, por ejemplo, el CDT es un título valor que usted puede negociar, ¿sí? Mientras CDAT es una mera constancia de que usted, Alfredo Alzate, tiene X ahorros en fulana cooperativa, pero usted no puede negociar esa certificación. Ese es solo mío. Simplemente es un certificado que se le da a usted de que usted, como asociado de esta cooperativa de ahorro y crédito, tiene unos ahorros, pero usted no puede decirle a Blanca Durán, mire, como le dejo una plata, entonces mire, aquí le doy no, porque no es negociable, mientras sí lo es un CDT. Es una de las características, ¿no? Me refiero al sector solidario, porque por ahí he visto que certificado también CDAT es algo que tiene que ver con el tema tributario, certificados de ahorro tributario, pero eso en los bancos no he visto esa situación. Y ahora, en cuanto a las contribuciones, fíjese que esas son dineros que en el sector solidario se manejan es en las asociaciones mutuales. Una de las características de las contribuciones son aquellos dineros que nosotros damos a una asociación mutual, en el caso de las mutuales,
con el objeto de que estas organizaciones puedan llevar a cabo su objeto social, pero esas contribuciones, la característica fundamental es que no son devolutivas, ¿sí? Esas no devengan intereses, etcétera, pero estas son básicamente las características que tiene esos dineros, esas contribuciones, o sea, son dineros no devolutivos. ¿Mm? Muy bien. Vea, ahí vamos sumando. Yo cometí el mismo error hoy, el de los CDT y el de los CDATs, el de los aportes y las contribuciones, y creo que lo hacemos todos por el afán y a veces bajo la excusa de la figura literaria cometemos el error de socio y asociado, pero ese lo dejamos para la siguiente. Claro, claro que sí. No, Eh, pues usted me dirá si seguimos no, o dejamos claro, ya no. para la próxima, no sé, como usted guste, porque hay un tema que mencionábamos al comienzo y es el tema de la amortización de aportes y también lo que tiene que ver con la revalorización de aportes, pero sobre todo inicialmente sería importante tener claro el tema de la amortización de aportes. Amortización tengámoslo ahí guardado. Guárdemelo ¿Sí? para dentro de 15 días y en 15 días Yo lo saco. creo. Exacto. Entonces, si les parece, si estamos de acuerdo, entonces, mire que hay mucho tema todavía para analizar, porque quedaría, por ejemplo, analizar un poco más a fondo el tema del remanente de los excedentes, como el tema de revalorización de aportes, la destinación de esos excedentes del remanente para servicios comunes y seguridad social y la amortización. Y también queda otro tema que me parece importante también trabajar, es el tema de la diferencia entre reserva y fondo o algo así. ¿Les parece? Me parece. Y nos queda la tarea. Vea, De uno acuerdo. peca por ignorante muchas veces y piensa que el tema es simplemente reunir 20 personas, No, poner sí, una hermosa greca en la mitad y ponerlos de acuerdo, que es ya complicado. Mire que hay de muchos acuerdo. detalles. El diablo está en los detalles. Sí, Eh, señor, bueno, pero totalmente más de sabe acuerdo. la abogada por abogada que por diablo. Claro que sí, Oiga, claro doctora que sí. Blanca, muchas gracias por la Con todo consulta. gusto y aquí estamos para servir. Aquí la saco de pantalla, me pongo yo primero para que me vean en mi casa, quito aquí el crédito de la doctora Blanca y los invito a todos ustedes para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.